buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. Bueno, pues vamos a dar comienzo ya después del verano a la primera conferencia de la temporada del curso escolar para nosotros, del curso 2020-2021, y tú comienzas con la primera conferencia, que será la extensión, como estábamos hablando, la continuidad de otra conferencia que impartiste el pasado mes de julio, que hablaba sobre activando tu poder sanador. Y bueno, ¿quién es sanador? ¿Qué es sanar? ¿Por qué aparece la enfermedad? Pues en esta ocasión vamos a hablar desde el punto de vista de la enfermedad. Se titula Sanando la enfermedad. Pues te dejo ya con el público y si hay preguntas, o bien las podemos dejar para el final o las vamos intercalando. Muy bien, pues ya eso lo vamos viendo, lo que respecta a las preguntas, cómo vayan surgiendo, si acaso pues al final abrimos un espacio en el que podamos contestar las preguntas que surjan. Y como hemos comentado pues fuera de grabación, esta charla es como una extensión de la que dimos el 23 de julio de Activando tu Poder de Sanador, para centrarnos un poco más en lo que es el proceso de enfermedad, en por qué se puede producir, en qué manera podemos tratarla, enfocarla, en su resolución, en sus conclusiones, y también pues tenemos un punto de reflexión pues al final de la charla, por esta etapa que estamos viviendo con el virus del COVID, ¿no? Muy bien. Yo cuando haya que pasarte las preguntas, pues vuelvo a activar la cámara y de momento te dejo a ti solamente para que se centren en tu conversación. De acuerdo. Pues buenas tardes a todos, o buenos días, según desde donde estéis recibiendo pues esta charla. Y vamos a comenzar hablando pues de la enfermedad, de por qué se produce, de dónde viene. Y si bien la enfermedad es definida como la falta de salud, porque estrictamente, según la definición, si os dais cuenta, la enfermedad es algo que surge en relación a un estado natural que es el estado de salud, y es el que se toma como referente. Es un poco como lo que ocurre con la luz y la oscuridad, ¿no? Que para definir la oscuridad como ausencia de luz, pues tomamos como referencia la luz, que digamos que es el origen, igual que aquí el origen es la salud, y es cuando se da esa falta de salud cuando se produce lo que llamamos enfermedad. El por qué se produce la enfermedad y cuáles son los motivos y las señales de que la enfermedad se está produciendo. La enfermedad en sí es un estado de desarmonía, de desequilibrio, y es como una señal que nos estamos dando a nosotros mismos desde nuestro ser profundo, y que nos dice que el camino por el que estamos transitando en nuestra vida, en nuestras maneras de actuar, en nuestras maneras de realizar los actos que en el día a día vamos desarrollando, pues hay algo que no está en sintonía con nuestro ser. Y nuestro ser, como decíamos también en aquella primera charla de Activando tu Poder Sanador, pues nuestro ser es amor, y toda enfermedad viene básicamente de la raíz del miedo. Son dos puntos que recordábamos en la anterior charla, y recordábamos que toda enfermedad básicamente es miedo y toda sanación es amor. Son los dos pilares que mueven todo esto. Bien, ese estado de desarmonía que se produce en tu ser, pues antes de que llegue a lo que conocemos como el proceso de enfermedad, que dado la conciencia que tenemos la gran mayoría y dado pues dónde estamos situados en esta dimensión material, la enfermedad la tenemos en cuenta cuando ya obtenemos una determinada sintomatología en nuestro cuerpo físico
que nos está diciendo que algo no va bien, algún dolor, alguna patología e incluso, bueno, aunque no sea estrictamente físico, si tenemos algún problema de tipo mental, que no podamos coordinarnos, que no podamos avanzar, que no podamos conducirnos, pues también está asociado a lo que estamos sintiendo en una base muy física. Pero claro, esto es, como pudiéramos decir, la última frontera. La última frontera ya, donde se nos muestra en el último panel, es el estado de enfermedad física, que es pues, donde ya todos y cada uno de los que aquí estamos experienciando en esta dimensión, percibimos esa desarmonía, pero evidentemente esa desarmonía viene de atrás. Y lo que aquí vamos a intentar es dilucidar cómo podemos captar esa desarmonía antes de que esa desarmonía se convierta en una enfermedad de tipo físico que nos esté afectando. También el hecho de que aparezca una enfermedad en muchas ocasiones no se debe estrictamente a cómo estemos llevando nuestra vida presente, sino que mirando de una manera mucho más amplia, pues todos tenemos nuestras elecciones de vida que están tomadas tanto ya en vida, que las estamos tomando constantemente y que son el caldo de cultivo de la manera de conducirnos, como decisiones que están tomadas antes de venir. Nosotros, antes de venir, tomamos una serie de decisiones que son las que conforman el decorado de nuestra existencia en base a lo que nosotros, según el estado conciencial que estemos experienciando, necesitamos o deseamos realizar en nuestra experiencia de vida. Y se da la posibilidad de que la enfermedad como elemento transformador que es, esté elegida de antemano, antes de que lleguemos aquí, ¿no?, para hacernos vivir ese proceso de transformación que nosotros estamos demandando. Pero sea eso así o no, lo que aquí cuenta es que nosotros podamos afrontar ese proceso de enfermedad con la mayor de las conciencias. Entonces, ¿cómo es posible hacer esto? Pues bien, el enfoque que tenemos en la gran mayoría de los casos de la enfermedad es como algo malo, algo equivocado, algo que es un error, algo con lo que hay que luchar, algo que hay que eliminar, un enemigo. Ese es el esquema que nos han vendido educacionalmente, culturalmente, socialmente. Y además, pues, lo tratamos de una manera aislada, huidiza. Es decir, yo tengo esta sintomatología, yo tengo esta señal en mi cuerpo de lo que me está ocurriendo y todos sabéis que el primer esquema que se sigue pues es paliar el efecto que esa sintomatología está teniendo en nosotros. Que esto no es nada bueno ni malo, por supuesto, cuando hablamos de formas de tratar esa sintomatología, sí, hay que paliarla porque es demasiado fuerte y nosotros no podemos sostener lo que esa sintomatología nos está provocando, pues para eso tenemos evidentemente muchos medios naturales, químicos, los que nuestra experiencia traiga para poder afrontar esa sintomatología. Pero aquí la cuestión está en nuestra actitud, la actitud en la que nosotros tenemos que vivir ese proceso de enfermedad. Y ese proceso de enfermedad es como una señal a gritos que nos está diciendo que el modo y la manera en la que nosotros estamos conduciendo nuestro andar por esta experiencia de vida está alejándose de nuestro auténtico ser, que es amor, que es presencia, que es aceptación. Hay que escuchar
a la enfermedad y reflexionar. Podréis decir, sí, pero si yo estoy afectado, siento ese dolor, no puedo otra cosa más que pensar en ese dolor y no tengo capacidad para retrotraerme o para aislarme de ese dolor y poder sentir qué es lo que me ha provocado todo esto. Bueno, atendamos a la sintomatología de la enfermedad, pero no como una lucha, sino como algo que nos dé la oportunidad, aunque sea a posteriori, de profundizar el por qué ese proceso ha aparecido. Después, los procesos pueden ser muy variables, igual que las personas, cada una en su experiencia, pues tiene multitud de vicisitudes. Pero la base de la sanación de cualquier proceso de enfermedad es que abandonemos esa postura aprendida y recreada y machacada de lucha para sustituirla por una postura de aceptación, de escucha, de poder abrirse a dilucidar por qué ha aparecido y qué es lo que nos está queriendo decir esta señal. Y para eso, pues no solo nosotros tenemos esa capacidad ahí dentro, en cuanto nos lo propongamos, las puertas se van a abrir y las ayudas que necesitemos van a aparecer. Todo se basa en una confianza primigenia en la que tú sabes que ese proceso está para ti, para tu avance, para tu evolución. Y a partir de ese momento, tú vives un proceso que sí, que puede ser duro, que sí, que puede ser algo que remueva muchísimo, pero te puede dar grandes señales de por dónde te estás conduciendo. Se puede convertir en un mecanismo de transformación brutal que haga que tu vida pase a ser otra, que te conviertas en una nueva persona mucho más cercana de la realidad del ser que se está desarrollando en ti. Y eso somos capaces de hacerlos todos y cada uno. Y vuelvo a repetir, las ayudas llegarán si se entra en esa disposición de apertura y de escucha, ya sea a través de mecanismos, de medios, de personas. Las situaciones de ayuda que tengan que aparecer, aparecerán. Pero en el fondo, lo que tiene que haber es esa actitud de aceptación, de confianza, no de resignación, que es diferente. Resignación es decir, esto es lo que tengo, no hay nada más que hacer, me tengo que aguantar, como quien dice, con lo que me ha caído encima, y esto es lo que hay. No, no, no. Estamos hablando de aceptación, es de vivirlo de verdad, de ver lo que te está trayendo y desde esa postura de aceptación y de abrazo, pues tomar las medidas oportunas que repito, van a llegar, porque la clave está ahí, en escuchar al cuerpo, que el cuerpo es un templo y te va a mandar las señales. Y si bien, como comentaba al principio, la parte física es la última frontera que se nos muestra cuando ya pues no le queda otra a nuestro ser que decirnos, oye, que aquí estoy harto de llamar a tu puerta, no me abres, no me prestas atención, estoy harto de dar golpes, de gritar y no hay manera, y tú sigues sordo. Y entonces se produce ya directamente pues la enfermedad a nivel físico, pero claro, eso tiene otros condicionantes, mucho más sutiles que la propia manifestación física. Ahí hay que investigar cómo son tus relaciones, ahí hay que investigar cómo es tu estado a la hora de afrontar la vida cotidiana,
hay que investigar si estás sobrepasado por el miedo, si estás sobrepasado por el estrés. Hay que investigar, pues, qué tipo de paradigmas mentales estás volcando. Hay que investigar si te vuelves extremo o obsesivo en según qué asuntos. Todo eso son oportunidades que te da ese proceso de enfermedad para que te investigue. Y en todos los casos, a poco que te pongas, vas a encontrar el sendero que te dé la posibilidad de llegar a la apertura de esa puerta y a poder identificar qué es lo que te está diciendo este proceso de enfermedad y qué es lo que te quiere decir la vida a través de él. Porque esto no, como todo lo demás, no es una casualidad. No es una casualidad la enfermedad, no es que te hayas equivocado en algo, no es que seas más malo que los demás. La enfermedad es una oportunidad, como tantas en la vida. Cuando hay algo que necesita ser identificado, la vida, en connivencia contigo, busca mecanismos para frenarte y para que te pares a escucharte y para que te pares a verte. Y de ahí es de donde viene la enfermedad. La enfermedad, los accidentes, los percances, todo viene de ahí, por lo tanto, abracemos la enfermedad. Sintámosla. Sepamos que es una responsabilidad nuestra y que cuanto más nosotros nos ocupemos de ella, más fácilmente es que nos dé las señales por las que ha venido a nuestra vida. No tengamos miedo de la enfermedad, no tengamos miedo de investigar. Hay que estar en el momento, en lo posible. Cuando se viven momentos duros, a causa de enfermedades que son, pues, patologías muy fuertes, que condicionan mucho la vida, pues estamos muy perdidos, muy absorbidos por ellas y no tenemos realmente capacidad para poder dilucidar qué hacer con eso. Pero la vida es un milagro y es tan maravillosa, y os lo digo con conocimiento de causa, de que a poco que nos pongamos a ello va a salir la respuesta para que incluso de los momentos más duros, de las enfermedades más graves, podamos obtener esa respuesta, esa sanación. Y la sanación puede ser una sanación que repercuta, porque de hecho es así, no solo en la persona sujeto y padecedora de la enfermedad, sino es algo que compete a todo el que le rodea y que de una manera u otra está relacionada con la enfermedad y con la persona. Todo el que participa en un juego forma parte de él, evidentemente, y es responsable del resultado. Y una enfermedad puede ser un acto de amor contigo mismo y con las personas que te rodean. Porque ese proceso trae sí o sí acarreadas y transformaciones, no solo para la persona que lo padece en primer lugar, sino para todo
el que la rodea, y incluso en enfermedades muy graves en las que la persona prácticamente no tiene oportunidad de actuar en sí misma para poder salir de ese proceso tan duro, el mensaje directo en ese sentido es que, es que esa persona pues ha decidido pasar por ese proceso del que casi ni siquiera es consciente, como un acto de entrega, como un acto de humildad, como un acto de amor hacia todos los que están viviendo con ella ese proceso de enfermedad. Y los que se está poniendo como maestro o como maestra, esa persona está sirviendo de maestro a todo el que le rodea. Todo el que le rodea va a sentirse removido por ese proceso, cada uno en la parte que le toque. Y eso es un servicio en muchas ocasiones que está haciendo la persona por, bueno, pues su árbol familiar, en la mayoría de los casos, o las personas, como digo, que interrelacionen con ella más o menos directamente. Y eso es un acto de entrega. Y es un acto de amor. Por lo tanto, a las personas que por su experiencia les toque convivir con personas que estén afectadas por enfermedades graves, que sepan que esa persona lo está haciendo en la gran mayoría de los casos, y siempre digo en la gran mayoría porque cada persona es única y hay que seguir su proceso individualmente, pero en gran parte de los casos es un acto de amor que realiza la persona hacia su clan. Esto me recuerda y me hace pensar pues en el sanador de los sanadores, que no es otro que Jesús de Nazaret, como podéis imaginar. Bien, en la experiencia de Jesús de Nazaret, y yo no voy a entrar ahora en si las informaciones o los ejemplos que os voy a volcar son más o menos veraces, sino simplemente os lo vuelco porque nos pueden ser útiles. Pues bien, en las informaciones sobre Jesús de Nazaret, en algunas que otras ocasiones, cuando aparecía una persona con una enfermedad grave por la que estaba condenada de por vida, y en aquellos tiempos, lógicamente, que los medios de atención eran mucho menores y que pues las diferencias sociales eran enormes, y los únicos que podían tener acceso a algún tipo de atención eran pues las clases económicamente fuertes. Cuando, o como os digo, aparecía una persona con una enfermedad para la que se suponía que estaba pues ya condenado de por vida, una de las palabras o de la experiencia de Jesús de Nazaret era comunicar que ese alma había elegido estar allí y convivir con esa enfermedad para encontrarse con él, con Jesús, y tener la oportunidad de ser sanado, y que todos los demás vieran cómo pues el Padre, Dios, lo que queráis pensar, se manifiesta a través de todos nosotros. Es decir, esa persona había aceptado en su proceso vivir esa enfermedad para servir de ejemplo de cómo se puede dar la curación o la sanación en cualquier modo, en cualquier lugar, con cualquier persona, con cualquier enfermedad. Ahora bien, otra cosa es cierta, ya que estamos
con el tema del sanador de los sanadores. Jesús no sanaba a todo el mundo. Como muchos sabréis también, pues era perseguido por multitudes que deseaban que ejerciera su inmenso poder de sanación sobre ellos y dejar pues sus enfermedades atrás. Pero no era así, ¿no? Solo eran sanados aquellos que en sintonía con la voluntad del Padre, como él lo llamaba, era su momento para ser sanado. Con esto os quiero decir que todos tenemos nuestro momento para ser sanados. Que todos nos podemos sanar de cualquier cosa. No tenemos por qué cerrar la puerta a nada. Ni por qué decir, esto sí se puede sanar, esto no se puede sanar. Y cuando absorbemos en nosotros mismos esa confianza, ese convencimiento, la vida nos responde y nos trae a mogollón una cantidad de oportunidades tremendas para que eso se pueda realizar. Y cuando llegue nuestro momento y nosotros nos hayamos hecho conscientes de lo que ese proceso de enfermedad nos había venido a decir, esa enfermedad desaparecerá. Y esto es para que todos podamos vivir la enfermedad como la oportunidad que es, no como una carga ni como algo que es una desgracia de tener en nuestra vida. Hay que ser comprensivo y amoroso con todos los procesos. Sí es cierto que hay enfermedades muy graves y muy dolorosas que hacen la vida muy difícil. Pero para eso está el poder de la compasión. Para eso está la ayuda. Para eso está el amor, para poder empatizar con esos procesos y siempre, siempre, siempre se puede aportar. Nunca hay que partir con el no de salida, porque la vida no tiene nos. La vida es un continuo avanzar, un continuo evolucionar, un continuo cambio. Y lo que es hoy, mañana quizás no es, y lo que mañana esté, pues igual no está pasado. Todo es transformación, todo es movimiento, todo es manifestación. Intentemos fundirnos con ese movimiento. Intentemos utilizar esos procesos de enfermedad para vernos a nosotros mismos, abrazar la enfermedad. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué circunstancia tengo yo alrededor de mi vida que ha hecho que yo tenga que convocar este proceso, a veces tan doloroso, para prestarme atención a mí mismo? ¿Qué es lo que tengo alrededor? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi manera de tratarme? ¿Cómo es mi manera de tratar al otro, que no es más que un espejo de cómo yo me trato a mí mismo? Pues teniendo todo eso en cuenta, tendremos muchas más posibilidades de que los procesos se sanen. Y puede ser algo mucho más poderoso y mucho más instantáneo de lo que todos podamos pensar. Una enfermedad puede estar aquí hoy y mañana no estar. Os digo que eso puede ser así. Desde el momento en que uno ha recogido el mensaje y que uno está aprendiendo de lo que la enfermedad ha venido a decirle,
empieza a activar el proceso de disolución, de desaparición de la enfermedad. Por lo tanto, está en nosotros siempre. Por lo tanto, no es una desgracia, por lo tanto, no es mala suerte, no, es un proceso de autoconocimiento, es un proceso para que nos prestemos atención. Fijaos en esta vida que nos hemos creado todos en general, ¿no? Con esta sociedad que nos rodea, la sociedad de la prisa, la sociedad de la competitividad, la sociedad de la exigencia, la sociedad de la separación, de lo mío mío y lo tuyo tuyo o de los dos. Es un individualismo exacerbado que no tiene en cuenta para nada al otro. Mientras a mí me vaya bien, lo demás no importa. No te puede ir bien si lo demás no va bien. Bien a una escala global, porque todos estamos conectados, porque todos estamos unidos. Pero fijaros en eso, ¿no? En el esquema de sociedad que nos hemos montado. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo esta sociedad a cada instante? Bueno, pues esta sociedad, aparte de esa competitividad, de esa exigencia, de ese estrés, nos transmite un miedo constante, un miedo a vivir constante. La vida, nos vende esta sociedad, es una guerra. Y la gran mayoría de las personas pues están metidas en esa guerra, están en guerra consigo mismo. Y si tú estás en guerra, pues tienes que llevar espada, tienes que llevar armadura, vas aplastado por tus mismas cargas y vas en actitud defensiva. Porque tienes que luchar con la vida, tienes que luchar con las dificultades, tienes que luchar con la enfermedad. Y eso es lo que nos venden por todos lados. Y miedo, y miedo, y miedo, y miedo. Como os dije en la primera charla de Julio, el miedo es el origen. Y el miedo tiene un efecto directo sobre todas las personas. Es un efecto de apagón, por no decirlo más rotundamente, de apagón de tu energía. Si estás mediatizado constantemente por el miedo, no puedes lucir con toda la fuerza y con toda la luz que en realidad eres y llevas dentro. Si sigues las pautas marcadas por esta sociedad egocéntrica en la que lo único que importa es uno mismo a costa de pisar a los demás, ya estás enfermo. Porque la sociedad entera está enferma. Y cuanto más adaptados estés a una sociedad enferma, más enfermo estás. ¿Cuál es la gran enfermedad? La gran enfermedad está aquí. Porque tú eres el primero que actúas como un enfermo siguiendo las directrices de una sociedad que dentro de ti está sintiendo que se está derrumbando, carcomida por su misma enfermedad de competitividad, de egoísmo, de división. Salgámonos de esas pautas. Vivamos sencillamente. Vivamos en el día a día. Seamos concretos. Miremos qué es lo que realmente es necesario para que nosotros nos desarrollemos paso a paso en nuestro presente. Aquello que realmente no nos hace falta, ¿para qué lo queremos?
¿Para qué queremos estar sobredimensionados en aspectos que no nos competen? ¿Para qué nos interesan los chismes de los demás? ¿Para qué nos interesan noticias prefabricadas y premanipuladas? Todo eso lo único que hace es ocupar un espacio que es el tuyo, llenarlo de ruido e impedirte que tú te escuches. Y si tú tienes ya la pauta de no escucharte, querido amigo o querida amiga, pues lo que toca es soltar la pauta de no escuchar y aprender. Pero lo primero hay que soltar la pauta de no escuchar. Y todas estas manifestaciones que tenemos alrededor de lo que es ese ruido, dejarlas atrás. No me aportan, no las necesito, desapegarme de ellas. Y a medida que lo consigáis, ¿qué os vais a encontrar? Que los procesos de enfermedad se minimizarán. Porque ya no necesitaréis grandes señales para escucharos. Porque al no estar tan atrapados por el ruido que os llenaba por completo, tendréis los sentidos mucho más abiertos y no solo los corpóreos para que esa escucha se dé. Y por lo tanto, los procesos que viváis no serán ni mucho menos tan contundentes como los que necesitabais antes para prestaros atención. Y eso es extensible de vosotros a todo vuestro árbol familiar, a todo vuestro clan, a todas las personas que os rodean. Porque como todos estamos unidos y como todos estamos uno, cosa que nunca me cansaré de repetir, lo que tú hagas repercute directamente en todo el que interrelaciona contigo. Es como si fuéramos un gran puzzle que no tiene fin, el puzzle infinito de la creación, y tú eres una pieza. Ni más ni menos importante que las demás, tan importante como cualquiera. Pero esa pieza que eres tiene responsabilidad. Se tiene que ocupar de su espacio. Esa pieza que eres tiene autonomía para ocuparte de la parte que te toca. Y cuando esa pieza que eres empieza a responsabilizarse y a ocuparse de la parte que le toca, ¿qué significa eso? Pues que empatice, que tenga compasión, que acepte la vivencia, que abrace, que no entre en discusión, que busque más la unión que la separación, que se mire a sí mismo, que encuentre el silencio. Todo eso tiene que ver con que la pieza está encontrando cuál es su verdadero sitio. Y cuando una pieza encuentra su verdadero sitio, ¿qué ocurre? Que las demás que están alrededor se ven empujadas, casi sin saberlo, a buscar su sitio. Porque claro, ya estar fuera de sitio como antes ya no les vale. Ya el puzzle de la conciencia se está construyendo. Y por lo tanto, a todos nos va a incidir lo que cualquier persona que interactúe con nosotros haga consigo misma. ¿Cómo nos incide? Eso ya dependerá de nosotros. Porque somos nosotros los que cuidamos nuestro espacio y los que vemos qué es lo que nos aporta o aportamos a según qué persona.
Pero toda persona y toda situación que aparece en nuestra vida, toda, es una oportunidad para nosotros mismos, porque si no, no aparecería. No existe la equivocación. Dios no se equivoca. Todo lo que existe es porque debe de existir. Pero nosotros somos, o por lo menos tenemos esa capacidad, de ser dioses hombres y poder transformar nuestra vida y poder sanarnos. Había una persona que a este respecto comentaba cómo se podía sanar una persona que, por ejemplo, estaba afectada de una enfermedad mental. Y decía esta persona, si tiene el entendimiento y la visión alterada completamente, ¿cómo esa persona puede sanarse? La respuesta, que si bien no es sencilla, puede ser clara en según qué casos. Es verdad que en los casos de personas que, como me planteaba esta amiga, en los casos de personas que están afectadas por patologías diagnosticadas como mentales, pues no es fácil ni para ellos ni para uno el poder, digamos, acceder a ese ámbito de sanación, porque en la mayoría de los casos están muy mediatizadas ya. A estas personas bien es cierto que se las trata pues neurológicamente con química, y lo que se les hace es que se les convierte pues prácticamente en sonámbulos vitales, y en ese sentido pues es muy difícil, porque las capacidades de la persona y la energía de la persona está muy bajo mínimos, el que uno pueda acceder, pero siempre se accede. El amor es la llave maestra y siempre se accede. Y si bien tú no puedes comunicar con la persona directamente como lo estoy haciendo hoy con vosotros y de la misma manera, pero siempre hay maneras. Siempre está la cercanía, siempre está el tocar, el sentir a la persona, el compartir, y ya con eso ya estás sanando a la manera que esa persona necesita. Por eso, a mí particularmente, en este sentido, de la enfermedad y en todos los procesos, también trato de que sea así, no me gusta establecer criterios de partida fijos, criterios de partida fijos, sino que sea todo un fluir. Y según sea la persona, el momento, la patología o la enfermedad, simplemente me abro a la experiencia que tenga que desarrollar con ella, porque sé, como he dicho antes, que no existe la equivocación, que la creación es perfecta y que la experiencia es perfecta en sí misma. Entonces yo lo que trato es ser un instrumento lo más al servicio del momento de que sea capaz. No intenta condicionar en ningún modo la experiencia, sino ser la experiencia. Y cuando cualquiera de nosotros esté viviendo un proceso de enfermedad, a eso os invito, a sentir la enfermedad. Eso no significa aguantarme con las
sintomatologías si sé que no puedo y sé que estoy sufriendo? Eso no significa eso, porque eso es no hacerse caso. Eso es machacarse. Si tú tienes algo que te está removiendo de tal modo que no puedes con ello y tienes que atenderlo, atiéndelo. Y si lo que tienes, y las posibilidades que tienes es para atenderlo con química, pues con química. Y si las oportunidades que tienes de atenderlo es de otra manera, por tus capacidades, por tu conciencia, por lo que sea, pues que así sea. Pero vosotros sois los que marcáis vuestro caminar. Vosotros sois los que ponéis el oído para escuchar. Está bien escuchar todas las aportaciones que hay alrededor al respecto de lo que se esté viviendo, pero ten tú la capacidad de discernir para decidir. Porque escuchándote tú ahí es donde va a estar la respuesta. No es lo que te diga yo, es lo que te diga otra persona. Lo que te diga yo, lo que te diga otra persona, te pueden servir de guía e incluso de reflejo muy directo de lo que tú estés sintiendo por dentro. Pero si es realmente auténtico, si es una verdadera sintonización, lo que yo te diga, ya lo estás escuchando tú dentro. Y va a ser como decirte algo que te sonaba o que ya pensabas que sabías, porque estabas ahí, pero no acababas de escucharlo. Y entonces, a través de la vida que es mágica, convocas en otra persona, que en muchos casos pues tengo el honor de ser, de desarrollar esa función para muchas personas, convoco a otra persona que hace que tú des la vuelta, te mires, te escuches y digas, vaya, pero si está ahí, lo que me está mostrando Juan es algo que está ahí y que yo ya sentía y que yo ya sabía. Pero no, yo me iba por mis teorías, por las informaciones de otros, huía, nos han enseñado mucho a huir. Tengo que huir de la enfermedad, tengo que huir del miedo. Huir es una reacción que es una reacción pues, muy instintiva y muy básica. Claro que el primer momento ante lo desconocido o ante algo que te remueve puede ser huir. Pero eso te puede servir para que te retires hacia atrás esa huida y puedas ver el objeto de tu miedo con más perspectiva. Y al verlo con más perspectiva seas capaz de decir, vaya, pero si no es tanto como yo creía. Vaya, pero si lo que yo veía cuando estaba allí pegado no es esto. ¿Me he tenido que ir hacia atrás para ver de verdad? Pues a veces es así. A veces se necesita estar huyendo un tiempo para que llegue tu momento de estar preparado para dejar de huir. Y eso no es nada malo. Repito, todo tiene su momento. La clave es estar en la actitud adecuada para que esos momentos lleguen a ti. La clave es mantener tus puertas abiertas, las puertas de tu corazón abiertas, no cerrarte, no negarte, no luchar, no enfrentarte. Esa es la clave de todo. Y así se produce el milagro que tantas veces he hablado. Porque el milagro sois vosotros mismos. Y una enfermedad pues desaparece tal que así, puede desaparecer. Todo dependerá de cómo seáis capaces de llevar el proceso y de cómo recibáis los mensajes que esa enfermedad os quiere dar y por lo que apareció, tanto vosotros como el clan que esté también imbuido de esa situación. Pero ya os digo, hoy está aquí, mañana quizás no, pero como nosotros, como cualquiera de nosotros. Estamos aquí hoy compartiendo, mañana, quién sabe. Pues aplicar eso a lo largo de todo el caminar
de nuestra vida, ¿no? Hay un pasaje también de los evangelios que viene al caso y que independientemente de que pues tenga, como digo, total veracidad, pero lo que sirve es el mensaje, que es una de las anécdotas más conocidas en el ámbito también religioso, que es el encuentro de Jesús. Eso lo podéis encontrar en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el encuentro con el centurión romano, ¿no? Y en el encuentro este que se nos cuenta con el centurión romano, que no solo pues lo hemos visto, lo vemos plasmado en los evangelios oficiales, sino también, evidentemente, en las películas de tipo conmemorativo religioso oficial. Siempre suele salir esta anécdota. Bueno, pues como os decía, aquí se nos cuenta como un centurión romano acude al encuentro de Jesús porque un criado suyo muy querido está enfermo. Y entonces pues le pide a Jesús que lo ayude para la sanación de su criado. Jesús, como primera intención, según los evangelios oficiales, repito, tiene la intención de acompañarlo a su casa, al centurión. Pero el centurión le dice que él no es digno de que pise su casa y que igual que él, que está acostumbrado a mandar y les dice a sus subordinados, id, y los subordinados van, o le dice venid y sus subordinados vienen, pues igual que él, que está acostumbrado a mandar, bastará una palabra de Jesús y el criado pues estará sanado. Y entonces en ese momento pues se produce una exclamación de Jesús que dice: jamás he visto tanta fe en todo Israel. Y ahí es donde os quiero yo llevar, que si estáis en esa confianza primigenia y la vais alimentando, pues esos grandes logros llegan. Si este inmenso maestro sanador vino a mostrarnos lo que nosotros, igual que él, podíamos llegar a realizar, ¿por qué no hemos tomado ese mensaje? ¿Por qué lo hemos dejado como si fuera una historieta o una fábula que suena muy bien? ¿Por qué nos hemos separado? ¿Por qué hemos dicho, este es Dios, este es el Hijo de Dios y nosotros somos unos pobrecitos? Bueno, eso es lo que hemos sabido hacer, ¿no? Pero ya es hora de que hagamos otra cosa. Y tenemos muchas oportunidades. Fijaos en esta situación que vivimos ahora del COVID-19. Esta situación que vivimos, ¿qué nos ha traído? Pues nos ha traído mucha confusión, mucha división, mucha guerra de egos y de razones o sin razones. Y es un reflejo, pues, del estado conciencial de nuestra querida humanidad en la que estamos nosotros inmersos. Por ello, para este proceso, yo lo primero que promuevo e invito a todas las personas es, por favor, seamos respetuosos, seamos amorosos con las opiniones de cada uno, con los procesos de cada uno. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera pensar de la experiencia,
No somos nadies para intentar convencer al otro de nada. Solo compartir y que cada uno tome lo que quiera tomar. No hemos quedado en que no existe la equivocación. No hemos quedado en que la creación es inmensa, bella, armoniosa en sí misma. Esto que estamos viviendo forma parte de la creación y tiene un sentido muy profundo que viene al hilo de la charla de hoy de la enfermedad, porque, claro, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para que todo lo que estamos describiendo aquí seamos capaces de llevarlo a cabo. Y eso implica que tengamos un absoluto respeto, por favor. Estés en el ámbito de opinión en el que estés. Estés en el ámbito de la oficialidad, estés en el ámbito de la menos oficialidad o estés en el ámbito que quieras estar, por favor. Respeto y amor absoluto por cada una de las opiniones y de las vertientes que se quieran plasmar al respecto. Y desde ahí sí estamos construyendo. Pero ¿qué pasa? Que nos creemos, no, yo tengo razón con esto. Aquellos no tienen razón. Aquellos están haciendo esto que está mal, lo que yo digo está bien. Yo no digo que no se comparta, yo no digo que no se desarrolle, que no se hablen las cosas para intentar llegar a conclusiones, que no se vuelque en análisis, porque nuestra mente poderosa está para analizar y poder decidir, pero la base de todo tiene que ser la unión, la base de todo tiene que ser el amor. Como entres en conflicto, pues estás alimentando justo aquello que crees que estás solucionando. En otra de mis charlas compartidas sobre el principio de polaridad, hablaba muy claramente de esto. Si tú te polarizas demasiado y te sitúas en un extremo, entras en conflicto directo con el otro extremo y lo estás alimentando. Es como la guerra que no tiene fin. Yo me sitúo en un bando, necesito al otro bando. Me sitúo en este bando, estoy alimentando al otro bando. ¿No os dais cuenta de que todo es así? De que todo es causa y efecto, de que si yo necesito algo donde volcar esa frustración, esa confusión, esa incomprensión, pues ese algo va a aparecer. Que la vida es así de mágica, que lo envuelve todo. Pues tratemos de estar ahí, en una aceptación global, una aceptación global. Eso no significa que no participes, si así lo consideras, que no opines, porque para eso estás, para aportar y para dar, pero por favor, desde ese respeto, desde esa consideración para cada cual. Y bueno, y si nos ponemos a mirar todo este proceso del COVID, ¿qué nos encontramos? Bueno, esto ya, si entro en opiniones que pueden ser personales, son opiniones que comparto aquí abiertamente y que cada uno puede tener las suyas. Yo os vuelco después de lo que os he dicho, de que lo más importante es el respeto a cada cual, a lo que opine, a su caminar. Eso es lo más importante. Y aquí, en esta gran oportunidad de supuesto gran virus, es lo que nos trae. Nos pide que nos miremos a nosotros mismos y que fomentemos la unión. Eso es lo que se nos pide en lo profundo. Pero entrando en las tejemanejes o en las minucias de lo que toda esta expresión o todo este decorado del virus nos está trayendo, pues que nos ha traído. Pues nos ha traído manipulación informativa por aquí, por allí y por todas partes. Una manipulación informativa brutal, como nunca se había dado y sigue dándose. Una manipulación informativa brutal. Después, a partir de ahí,
Pues tenemos profesionales de la medicina que se posicionan. Tenemos personas que hacen análisis oficiales, personas que hacen análisis al margen de la oficialidad, que pueden entrar en confrontación. Pero ahora os digo, sentiros por favor, ¿qué os provoca? ¿Qué os provoca lo que tenéis delante? ¿De verdad, por ejemplo, ver los informativos os aporta? Reflexionad bien sobre eso. Sed sinceros con vosotros mismos. ¿Cómo os sentís? ¿Qué os aporta cuando veis un informativo? Y no hace falta ni siquiera que sean los informativos de ahora, del momento COVID. No, no, no. Esto ya viene de muy atrás. ¿Qué es lo que transmite? ¿Acaso los informativos, que son el ejemplo más claro de la televisión, de los periódicos de difusión masiva y más oficiales, todo eso, ¿acaso no transmite un miedo continuo, recreado, exacerbado, alimentado? Pavor, no, no es miedo, es ya pavor, es algo extremo, a cada instante, a cada instante. ¿De verdad os podéis sentir que eso os aporta? ¿De verdad podéis sentiros bien? No, 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 pues en mi modesta opinión, repito, mi modesta opinión, los informativos oficiales, la televisión, los medios de difusión masiva son, voy a ser claro, veneno, son veneno. Lo que os están transmitiendo va directo a hacer que vuestra energía se vea invadida y se vea removida, apagada, atentada. Es una manipulación continua para que vosotros no podáis ser lo que realmente sois, para que no seáis humanos, sino para que seáis sonámbulos de la vida, para que seáis muertos en vida. Eso es lo que es los medios oficiales. Si tenéis interés, investigad por vosotros mismos, por todas partes, pero por favor, vuelvo a repetir, con respeto, con consideración, sin discusión, sin disputa. Sigue tu camino, investiga y llega a tus conclusiones. ¿Acaso no tenemos la prueba, que la hemos tenido en todos estos meses que llevamos con esta experiencia, de la cantidad de informaciones contradictorias que se nos vuelcan? ¿De la cantidad de medidas sin sentido que se nos vuelcan? ¿De ahora sí, pero resulta que no? ¿De antes no y ahora sí? ¿Acaso no nos está mostrando eso, pues, esa gran división? Esa falta de amor, de servicio hacia el otro. Nos lo está mostrando por todas partes. Sigue tu camino. No te dejes arrastrar por los pregoneros de la inconsciencia. Sigue tu propio caminar. Activa tu propio discernimiento. Investígate, escúchate. No te enfrentes, no discutas, comparte. Y si la mejor opción que te encuentras de compartir es el silencio, que así sea. Un amigo mío místico del siglo XII, que se llama Rumi, decía: el silencio es el lenguaje de Dios, lo demás son malas traducciones. Así que no hay nada malo en compartir el silencio, si veis que es la mejor manera de aportar. Otras cuestiones, pues bueno, en todo esto del COVID está el tema de las mascarillas, está el tema de la vacunación.
Yo os digo que os escuchéis y que investiguéis. No, no me voy a pronunciar más allá. No me voy a pronunciar más allá de deciros lo que os he dicho de los medios oficiales y que tengáis en cuenta que la salud está en vosotros mismos. Aquí en todo este proceso no se ha hablado nunca jamás de nuestro maravilloso sistema inmunológico. Jamás se ha hablado en ningún medio oficial del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una gran parte de nuestro cuerpo templo, ¿eh? que se sobreactiva. ¿Cómo? Se activa con la armonía, con las buenas relaciones, con la alegría, con la tranquilidad, con la relajación, con las buenas maneras, con el sol, con el ejercicio, con el respirar, con el campo. Se activa nuestro sistema inmunológico. Y si nuestro sistema inmunológico está activo y está fuerte, pues no hay virus que valga, porque el virus es vida, forma parte de la vida. ¿Mm? Y si aún así tú tienes que vivir una experiencia con este virus en concreto, pues no te metas en la idea victimista de ya estoy perdido porque me ha tocado el COVID. Vive el COVID como hemos hablado en esta charla, abrazando la experiencia, y yo te garantizo que sales de esa experiencia crecido. ¿Mm? Y quien dice el COVID, pues dice pues cualquier otra enfermedad, como sabemos, cáncer o lo que tú quieras. Pero fíate de ti mismo, confía y las ayudas llegarán. Y si tienes que pedir ayuda, eres humilde, pides ayuda y están ahí las ayudas. Pero por favor, siempre, 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 ya os digo, con respeto, con amor, compartiendo. Y así veréis cómo conseguiréis pues, esos grandes resultados que esperamos todos. ¿De acuerdo? Juan, tenemos algunas preguntas en el chat, te las voy a ir haciendo. Muy bien. Vamos por el orden de entrada. Rosy Ramos nos pregunta, ¿por dónde empieza la persona que está enferma para aceptar su proceso si no lo puede ver? Pues la persona que está enferma y no puede verlo, pues siempre o la mayoría de las ocasiones va a tener personas alrededor que la conocen, que pueden interactuar con ella. Y respetando el estado en el que está, pues puede ser un vehículo, un instrumento que tenga a esa persona a través de ti, porque si por sí misma no es capaz, siempre habrá medios alrededor. Y en el intento, desde el momento en que se está intentando, ya se está empezando a girar el pomo de la puerta para que se abra. Así que es otra cosa que tenemos que aprender, ¿no? A sentirnos satisfechos desde el primer momento con el intento. Porque si tú, el intento con ese tipo de personas, por ejemplo, que no puede tomar conciencia de su enfermedad, pero que hay multitud de maneras de ayudarle, desde el amor, desde el compartir, desde que te cuente su experiencia, y tú, pues interactuando con ella, le puedes introducir a su manera mecanismos, frases, lo que a ti te venga. Si tú estás ahí cerca de esa persona, es porque eres una persona que está capacitada para aportarle. Por lo tanto, te pones en disposición de ello y siéntete satisfecha con el intento, porque ya, como digo, con el intento estará girando el pomo de la puerta que abre la sanación. Nos pregunta en el chat Susana Martín, cuando tienes enfermedades como la fibromialgia o la intolerancia a alimentos, ¿cómo sabes que estás sanando? Ya que son enfermedades no reconocidas por todos los médicos y los test que se hacen no son válidos para toda la comunidad médica. Hay controversia al respecto y no tienes la seguridad de estar sanando. Es así como comentas, y claro, cuando son enfermedades así que no están totalmente catalogadas y clarificadas sobre qué tipo de intolerancia o de dónde puede venir, hay que remitirse al caso concreto de la persona, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que la persona tiene que estar en disposición ella misma de verdad
pues abrirse a buscar alternativas para sanarse. Y tiene también que investigar pues, el decorado que tiene alrededor en su vida, de, como hemos comentado, ¿no? De relaciones o de situaciones que pueda tener alrededor que esté viviendo y cómo esas situaciones que esté viviendo le están afectando a su propio proceso de enfermedad. Pero claro, la manera de tratar es que hay que interactuar con esa persona directamente como la unidad que es, porque como no existen reglas fijas, como he comentado durante la charla, tú te puedes encontrar con una persona que tenga una intolerancia y te puedes encontrar con otra persona que tenga la misma intolerancia o que no sepa qué intolerancia tiene, pero es una manifestación que responde a un proceso que es personal tuyo, porque la otra persona puede tener una manifestación igual o muy parecida, pero el proceso es suyo. Y la causa de esa manifestación no es la tuya, es la suya. Claro, esto cuando se trata de manera generalizada es muy difícil de determinar porque, claro, tendemos a decir, bueno, si tiene esta patología, pues para tratar esta patología hay que hacer esto, sí o sí. Eso a niveles, digamos, estrictos y básicos te puede valer, pero en el fondo y en lo profundo, para que eso pueda ser sanado en su totalidad, tienes que observarte tú y tienes que ver qué hay a tu alrededor que te puede aportar y cómo te está afectando, porque el proceso de cada persona sí que es único. Y aunque por ejemplo, por decirte, ¿no? Aunque te metas en una asociación que seguro que te aportará de afectados por fibromialgia, por decirte, cada caso es único, cada caso es único. Tú tienes que ver, y te puede ayudar el compartir tu caso a verte, pero al final eres tú contigo misma que tienes que ver tu propio caso para poder así ir sanándote, ¿no? Es complicado cuando no, es más complicado, como dices, cuando no está, digamos, clasificado o catalogado por la ciencia médica. En principio sí, pero eso solo en principio. Después, a medida que vas viviendo tú tus propias experiencias, tú vas a encontrar el camino de esa sanación. Daniel Vázquez del Río nos pregunta, posiblemente sea el cáncer en todas sus variadas formas, leucemia, tumores, linfomas y localizaciones en la piel, el pulmón, mama, colon, próstata, etcétera, la principal enfermedad que afecta a la humanidad. ¿Cuál podría ser el origen, sus causas y cómo podemos afrontarlo? Bueno, pues el cáncer es verdad que es la enfermedad más extendida en todas sus manifestaciones. Y todos sabemos que la manifestación del cáncer se da cuando un grupo de células, digamos así, descontroladas, empiezan a formar algo que no está en consonancia con el orden natural y el funcionamiento correcto de ese grupo celular. El por qué se produce esto, que parte evidentemente de una disarmonía, porque te encuentras con células que están haciendo tu trabajo y células que repentinamente pues dejan de hacer su trabajo y crean esos tumores. Eh, ¿De dónde viene eso? Pues mira, el cáncer es una de las enfermedades que refleja mucho el que se vive con mucho miedo, que se vive con mucho enfrentamiento a las cuestiones que te van surgiendo en la vida. Y esa actitud de estar en una continua tensión, en un continuo enfrentamiento con rencores, con iras, con sucesos que te han pasado, pero que todavía están ahí grabados y que no has podido soltar ni has dejado atrás, es como una acumulación de rencores, de iras, de enfrentamientos, de miedo, que al final provoca ese tipo de funcionamiento anormal y el manifiesto del tumor o del cáncer. Y esa puede ser es la posible causa de todos los cánceres en origen.
pero sanarse un cáncer puede darse pues, porque esté en el proceso de la persona y porque la persona entre en la comprensión de cómo ha llevado esos determinados aspectos de su vida, con ayuda, por supuesto, para comprender y para integrar la sanación de un cáncer, como de muchas otras cosas, puede ser inmediata. Puede ser inmediata. Repito, el amor es la llave maestra. Y yo, personalmente, os puedo transmitir que por experiencias propias de sanación he tenido más de uno, más de dos y más de tres casos de cáncer que se han sanado, y algunos de una manera sorprendente. En muy poco tiempo, a poco que la persona ha cogido conciencia, ha tomado las riendas, ha querido escucharse, ha dejado situaciones que la tenían atrapada de acontecimientos del pasado y que no la dejaban avanzar, y todo ese soltar, pues ha hecho que se recupere el funcionamiento normal de esas células y que todo se regenere, porque el poder de regeneración que tenemos, que tiene nuestra energía y que tiene nuestro cuerpo, es algo prodigioso y es algo que está todavía muy por descubrir. No oigo. No te oigo. La última pregunta es de Kilina en YouTube y nos comenta que le han diagnosticado con vértigo postural paroxístico desde hace 20 años. ¿Cómo puede trabajar para eliminar esa condición? Vértigo postural. Paroxístico. Pues exactamente, no sé lo que quiere decir esa expresión de paroxístico, pero bueno, en lo que al vértigo postural se refiere, pues evidentemente es que hay una postura, según entiendo, que determina que se dé esa manifestación del vértigo y que la tiene afectada pues, durante pues, esos 20 años, creo que has dicho. Claro, ahí no solo te queda en identificar la postura, que eso digamos que sería el primer paso para que la manifestación del vértigo pues no te desequilibre en tal medida, sino ahí habría que ver, porque date cuenta que el vértigo es que tú no puedes pues, mirar desde las alturas porque te caes. O puedes incluso que no puedas sostenerte en tu caminar porque te caes. Claro, ¿qué te está diciendo? Ahí hay una dificultad para que tú te mires a ti misma desde donde estás. Y tendrías que poder mirar hacia abajo pudiéndote sostener. Esto te puede dar el mensaje de que hay cosas en tu vida que están muy ancladas, es decir, muy en la base, por eso la parte de abajo, ¿no?, de tu cuerpo, que te resistes a ver. Entonces yo te aconsejaría que investigues en tus ramas familiares, en la relación que tienes con la familia, porque es muy seguramente, investigando ahí en la relación que tienes en la familia o cómo se relaciona tu familia o lo que haya podido haber en los distintos miembros, los distintos procesos de tu árbol familiar, puedes encontrar una respuesta clara para que puedas de verdad dilucidar y verte y esa manifestación de vértigo con la que llevas cargando gran parte de tu vida pueda desaparecer. Muchas gracias, Juan, estupendo. Pues nada, podemos dar por concluida ya la charla y creo que ha quedado bastante claro. Pues gracias a todos los participantes, a todas las personas que han estado aquí viéndonos tanto pues directamente por aquí, por el Zoom, como por YouTube. Gracias a ti, como siempre, por ofrecer el espacio y ya estamos en contacto. Un placer, como siempre. Venga, Juan, pues hasta la próxima. Venga, un Un abrazo a abrazo. todos y gracias por Adiós. participar. Adiós.